A veces el amor más profundo surge del dolor compartido, y los lazos más fuertes se forjan cuando dos almas rotas deciden sanar juntas en lugar de sufrir solas. El grito desesperado de Ana Morales atravesó el amanecer de Colorado mientras sostenía a su hija nacida muerta contra su pecho frente al rancho de Diego Salazar. «Puedes enterrar a mi bebé», sollozó al ranchero solitario. Su respuesta uniría sus corazones heridos para siempre. «Entonces enterraré mi corazón junto a ti». Diego Salazar, de 36 años, había vivido solo en su remoto rancho de ganado durante 8 años tras perder a su esposa y a sus hijos gemelos en un incendio. La tragedia lo había convertido en un ermitaño que podía leer el dolor en los ojos de los animales salvajes, pero no confiaba en nadie con su soledad cuidadosamente protegida hasta ahora. Lo que comenzó como un acto de misericordia hacia una desconocida en su hora más oscura evolucionaría hacia una historia de amor construida sobre el dolor compartido, demostrando que a veces las conexiones más profundas se forman cuando dos personas eligen enfrentar sus demonios juntas en lugar de solas. Valle del Río Amargo, territorio de Colorado, octubre de 1883. El duro paisaje montañoso se extendía interminablemente bajo cielos grises como el acero que prometían un invierno temprano, donde el aroma de los pinos se mezclaba con el mordisco de la nieve que se aproximaba. Los ranchos vecinos estaban a horas de distancia a caballo, conectados solo por senderos montañosos traicioneros que podían matar a los desprevenidos. El pequeño asentamiento de pinos altos se acurrucaba en el corazón del valle, con sus edificios desgastados sirviendo a los ranchos dispersos y las minas de plata, pero donde los chismes viajaban más rápido que la ayuda en una comunidad donde los asuntos de todos se convertían en entretenimiento para gente con demasiado tiempo y poca caridad. El rancho Círculo de Diego estaba situado en el extremo más lejano del valle, deliberadamente aislado de los ojos curiosos y las lenguas chismosas que habían hecho de su dolor un espectáculo público 8 años antes. El invierno que se acercaba sería particularmente brutal este año, con nevadas tempranas que ya amenazaban con cortar el acceso al país alto de la civilización durante meses. Diego había construido su rancho con su amada esposa, Catalina, y sus hijos gemelos, Miguel y Mateo. Sus muertes en un incendio en la cabaña mientras él estaba fuera en una conducción de ganado habían destrozado más que su corazón. Habían destruido su fe en Dios, en la familia y en su propio valor como protector. Su exilio autoimpuesto de la conexión humana era tanto un castigo por su percibido fracaso como una protección contra volver a experimentar la pérdida devastadora que había convertido habitaciones llenas de risas en tumbas de recuerdos. Mantenía sus tumbas cuidadas y hablaba con ellos cada mañana como si pudieran responder. Ana Morales, de 24 años, había quedado viuda 3 meses atrás cuando su esposo Tomás murió en un colapso minero que se llevó a 7 hombres y dejó a sus familias en la miseria. El nacimiento sin vida de su hija Sara representó el golpe final y cruel que la dejó con los brazos vacíos y deudas crecientes que no podía entender, mucho menos pagar. Su llegada al rancho de Diego ocurrió después de que el enterrador Vargas la rechazara. Sin dinero no hay servicio, señora, lo siento por sus problemas, la obligó a buscar ayuda del único hombre en el valle que podría entender lo que significaba perder todo lo que importaba. Diego poseía una habilidad casi sobrenatural para leer a los animales. Un caballo asustado se calmaba bajo sus manos. El ganado herido lo seguía a un lugar seguro. Y hasta los mustangs más salvajes parecían sentir que su alma herida reconocía la de ellos. Pero más importante aún, podía reconocer el sufrimiento genuino en otros porque lo llevaba como una segunda piel. La fuerza de Ana no residía en su pequeña estatura, sino en su feroz resiliencia. Había aprendido a entablillar huesos y coser heridas. Cuidar a su esposo moribundo, disparar con suficiente precisión para mantener a los lobos lejos de su puerta y poseer el tipo de determinación obstinada que la había mantenido caminando cuando la mayoría se habría rendido para morir. El conflicto comenzó cuando la compasión inmediata de Diego por la pérdida de Ana creó obligaciones que amenazaban su aislamiento emocional cuidadosamente mantenido. Su oferta de ayudar a enterrar a la bebé Sara fue un acto instintivo de decencia humana, pero la conexión que creó entre ellos desafió todos los mecanismos de defensa que había construido contra preocuparse por el bienestar de otra persona. Ella lo miró con ojos que contenían la misma oscuridad hueca que él veía en su espejo cada mañana. Ana enfrentó su propia guerra interna entre aceptar la bondad inesperada de Diego y mantener la independencia que era su única protección contra una mayor vulnerabilidad. Su atracción por la fuerza tranquila de él y su evidente comprensión de la pérdida chocaban con su terror de depender de alguien que también podía ser arrebatado sin previo aviso.
El conflicto externo vino de la reacción de Pinos Altos, un ranchero solitario y una viuda necesitada cuya asociación desató chismes que iban desde especulaciones románticas hasta condenas morales, creando una presión social que amenazaba con separarlos justo cuando habían encontrado a alguien que entendía su dolor sin necesidad de explicaciones. La respuesta de Diego al ruego desesperado de Ana fue inmediata e instintiva. Vio en su rostro la misma devastación que él había cargado durante 8 años, y su compasión trascendió todas las barreras de la decencia y la autoprotección. Entra, dijo suavemente tomando el bulto envuelto con la reverencia debida a cualquier niño, sin importar cuán brevemente hubiera vivido. Nos encargaremos de ella adecuadamente. El colapso de Ana en sus brazos fue en partes iguales agotamiento y alivio después de 3 días de ser rechazada por la gente del pueblo que no podía o no quería ayudar a alguien incapaz de pagar por la dignidad humana básica. Había encontrado a alguien que entendía que algunos servicios trascendían el dinero. No puedo pagarte, susurró, su voz rompiéndose por la vergüenza y el dolor. No tengo ni 2 monedas para frotar. Algunas deudas no se pagan con dinero, respondió Diego, su voz cargada con el peso de alguien que había aprendido esa lección de la manera más dura posible. Ella merece un entierro apropiado, y tú mereces no enfrentar esto sola. El servicio fúnebre fue simple pero profundo. Diego leyó de la Biblia de su esposa con una voz oxidada por el desuso mientras Ana sostenía a la bebé Sara por última vez. Sus lágrimas compartidas crearon lazos que ninguno entendía completamente, pero que ambos necesitaban desesperadamente. La pequeña tumba descansaría junto a Catalina, Miguel y Mateo, creando una familia inesperada de los perdidos. Los aspectos prácticos de ayudar a Ana requirieron que Diego saliera del aislamiento que había mantenido durante 8 años, comenzando con el simple reconocimiento de que ella no tenía a dónde ir, y el invierno de Colorado se acercaba con la inevitabilidad de un funeral. «Puedes quedarte en la habitación de invitados», ofreció Diego, su voz cuidadosamente neutral a pesar de la importancia de la invitación. «Solo hasta que descubras qué viene después». «No puedo imponerme a tu bondad», protestó Ana, aunque su alivio por la oferta era evidente en la forma en que sus hombros finalmente se relajaron. «La gente hablará algo feroz». «La gente ha estado hablando de mí durante años», respondió Diego con amarga honestidad. «Lo que dicen no cambia lo que es correcto». Su conversación reveló la profundidad de su aislamiento mutuo. Diego se había convertido en ermitaño por elección, mientras que Ana había sido marginada por la pobreza y la pérdida. Su comprensión mutua de lo que significaba estar solo en una comunidad que afirmaba practicar la caridad cristiana mientras ejercía el juicio cristiano creó una confianza y conexión inmediata. La preparación se extendió más allá del simple refugio al desafío de 2 personas dañadas aprendiendo a coexistir sin desencadenar las heridas emocionales cuidadosamente protegidas del otro. La cocina de Diego no había preparado comidas para 2 en 8 años. Mientras que Ana no había experimentado protección y cuidado masculino desde que Tomás dio su último aliento en sus brazos, sus primeras semanas juntas establecieron ritmos que se sentían sorprendentemente naturales a pesar de sus diferentes orígenes y traumas compartidos. La presencia gentil de Ana en la casa del rancho despertó instintos domésticos que Diego había enterrado con su familia, mientras que su protección constante y comprensión silenciosa le proporcionaron a ella la primera seguridad que había conocido desde la muerte de Tomás. «No tienes que andar de puntillas a mi alrededor como si estuviera hecho de cristal», observó Diego después de varios días de ver a Ana moverse por su casa lo más silenciosamente posible. «Este es tu espacio ahora también». «Sigo esperando que alguien me diga que no pertenezco aquí», admitió Ana, su acento montañés se espesaba con la emoción. «Me lo han dicho tanto últimamente que estoy empezando a creerlo». «Tú perteneces donde elijas estar», respondió Diego, su convicción sorprendiéndolos a ambos. «Cualquiera que diga lo contrario puede responderme a mí». La primera prueba de su arreglo llegó cuando el vecino Juan Morales llegó sin previo aviso, aparentemente para ver cómo estaba Diego, pero en realidad para satisfacer su curiosidad sobre la mujer cuya presencia había puesto a las lenguas a murmurar desde Pinos Altos hasta la capital territorial. «La gente está hablando», Diego, advirtió Morales durante su conversación privada en el porche. «Una viuda viviendo sola con un soltero. No parece correcto para la gente decente». «Lo que parece correcto es ayudar a alguien que necesitaba ayuda», respondió Diego, su voz cargada con una advertencia que Morales reconoció y respetó. «Cualquiera que tenga un problema con la caridad cristiana puede traérmelo directamente.
El primer gran desafío llegó cuando el reverendo Samuel Fernández visitó el rancho para expresar la creciente preocupación de la comunidad sobre el arreglo inapropiado entre Diego y Ana. Su sugerencia diplomática pero firme de que Ana debería encontrar otro alojamiento o que debían formalizar su relación mediante el matrimonio creó una presión que amenazaba el ambiente de sanación que habían construido cuidadosamente. La congregación está preocupada por las apariencias, ¿lo entiendes?, explicó Fernández durante su incómoda visita. Su comportamiento normalmente confiado vacilaba ante la mirada fija de Diego. Una comunidad cristiana tiene estándares que deben mantenerse incluso en circunstancias difíciles. Mi preocupación es asegurarme de que una mujer que lo ha perdido todo no muera congelada porque la gente está más preocupada por los chismes que por la decencia humana, respondió Diego, su voz cargada con la calma que precede a las tormentas. La segunda escalada ocurrió cuando los acreedores localizaron a Ana en el rancho y amenazaron con arrestarla por deudas que no podía pagar. La llegada del banquero Harold Vargas con documentos legales exigiendo el pago inmediato de $1,400 por los préstamos de equipos mineros de Tomás puso a ambos en riesgo. La señora Morales debe una cantidad sustancial al banco, anunció Vargas con pomposidad burocrática, su ropa de ciudad y manos suaves marcándolo como alguien que nunca había conocido verdaderas dificultades. Los activos de la herencia no cubren ni la mitad de esa cantidad. Alguien necesita hacerse responsable de esta deuda. La oferta inmediata de Diego de cubrir sus deudas reveló la profundidad de su compromiso, mientras que el rechazo horrorizado de Ana demostró su determinación de no cargarlo con problemas que había heredado de su vida anterior. Su desesperada decisión de trabajar en el Salón Estrella de Plata, el único establecimiento en el pueblo dispuesto a contratar a una mujer con su reputación, creó un escándalo que se reflejó en Diego mientras proporcionaba ingresos magros que podrían eventualmente saldar sus deudas. La presión externa se intensificó cuando las autoridades territoriales comenzaron a investigar informes de irregularidades morales en Pinos Altos. Su atención se centró en la relación entre el ranchero solitario y la viuda necesitada, cuyos arreglos de vivienda violaban las normas sociales que la gente decente consideraba sagradas. Señora Morales, anunció el ayudante del marshal Tomás Cruz durante su visita oficial al salón, su placa captando la luz de la lámpara mientras hablaba. Hay preocupaciones sobre su situación de vivienda actual y su impacto en los estándares de la comunidad. Puede que necesitemos hacer arreglos alternativos para su alojamiento. La atención oficial creó nuevos peligros para ambos. Ana podría ser forzada a un matrimonio no deseado con algún viudo respetable o enviada a parientes lejanos que nunca había conocido. Mientras que Diego podría enfrentar cargos por albergar a una mujer en circunstancias cuestionables, su relación, que había proporcionado sanación y esperanza, estaba siendo criminalizada por un sistema que afirmaba proteger los valores morales mientras castigaba la misericordia. Bajo una intensa presión de múltiples fuentes, tanto Diego como Ana descubrieron fortalezas y convicciones que no sabían que poseían. La evolución de Diego de ermitaño a protector fue evidente en su disposición a luchar por el derecho de Ana a tomar sus propias decisiones, incluso cuando esas elecciones le causaban angustia personal. He visto cómo te reconstruiste desde una devastación completa, le dijo durante una de sus difíciles conversaciones junto a la chimenea, las llamas proyectando sombras que danzaban sobre sus rostros cansados. Cualquiera que piense que puede juzgar tu valor o dictar tus elecciones no entiende lo que significa la verdadera fuerza. La transformación de Ana de víctima indefensa de las circunstancias a una mujer capaz de luchar por su propia dignidad fue igualmente dramática. Su decisión de confrontar directamente la hipocresía de la comunidad demostró un coraje que iba mucho más allá de la mera supervivencia. He enterrado a un esposo y a una hija, declaró durante una acalorada reunión del pueblo sobre su situación, su voz resonando con sorprendente autoridad en la sala llena. He tenido hambre, he estado sin hogar y sin esperanza. El hombre al que todos están tan ansiosos por condenar me dio refugio cuando nadie más lo hizo y no pidió nada a cambio excepto la decencia humana común. Si eso me convierte en una mujer caída, entonces estoy orgullosa de haber caído. La situación alcanzó un punto de inflexión peligroso cuando la combinación de presión financiera, condena social e intervención oficial creó una tormenta perfecta que amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. El aviso